Mire, siguiente titular. Fiscalía allana la casa y la oficina del director general de la PDI. Será formalizado por el caso Audios. Tremendo. O sea, a ver. Es un escándalo porque hay que recordar que ese caso Audio está relacionado con el abogado Luis Hermosilla. Exactamente. ¿Qué tiene que ver el director de la Policía de Investigaciones, Francesco Gazzella? Oye, bueno, esto comenzó, o sea, nos fuimos enterando hace una media hora de un rumor. Empezó el rumor. Están allanando la casa del director de la PDI. Y después nos dimos cuenta que también, al parecer, era la dirección general de la PDI. Esto por parte de Carabineros. Y nos decían, ojo, que aquí se va a generar una disputa entre las policías. Pero hasta ese minuto no sabíamos que esto tiene que ver con el caso Audios. Luis Hermosilla, habría conversaciones fuera del marco legal, es decir, que evidentemente constituían delito. Algo se estaba enterando el policía en cuestión, es decir, el director general de la PDI, y no hizo nada. Eso, al parecer, sería la antesala de lo que significa este allanamiento. Que, ojo, para allanar un domicilio, tú pides una orden de un juez de la República. Pero con pruebas contundentes. Exactamente, no porque sí. Y el juez de la República te da permiso para ir a la casa del señor que vemos en pantalla y justamente ir en busca de evidencia, porque habrían filtraciones, todo en condicional porque esto está pasando en este minuto, habrían filtraciones que lo involucran justamente en el fondo del caso Audio. No estamos diciendo ni que participó ni que supo desde antes del mismo Audio, pero habría información entre esas partes que lo involucran con el caso Audio. Fíjate que con lo trascendido que ha habido, la Fiscalía habría solicitado hora y fecha para formalizar al director de la Policía de Investigaciones por infracción del artículo 31 de la ley 19.913, de infracción al artículo 246 del Código Penal, que tienen que ver, en un chequeo rápido, porque esto está pasando ahora. ¿Verdad? Que tiene que ver con filtrar información, documentos, en el fondo, como entregar información que es reservada. Eso sería por ahora. Como le digo, es noticia en pleno desarrollo y hay poco conocimiento. ¿Está Claudio Roja o no con nosotros en el teléfono, como abogado que siempre nos ayuda a entender todo lo que tiene que ver con materia de derecho? Claudio, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí sorprendidísimos, me imagino que al igual que muchos. ¿Qué se puede decir de lo que está pasando? Sí, la verdad que lo que estamos escuchando, estaba escuchando directamente el audio de ustedes y es realmente increíble que tengamos ese nivel de autoridades de la República vinculadas a este caso. Ahora, en términos generales no me sorprende porque el nivel de contactos que tienen estos abogados y toda esta red era tremendo. O sea, estamos hablando de gente que era muy importante, pero jamás me imaginé que gente vinculada a la Policía de Investigaciones podría haber estado filtrando información o entregando algún tipo de beneficio a estas personas para no iniciar o omitir a iniciar algún tipo de diligencia por algún amiguismo. Ya, o sea, más o menos va en esa dirección, ¿no? Que eventualmente lo que estamos conociendo ahora, insisto, noticia en desarrollo, o sea, tenemos que ir clarificando de a poquito todo. Lo que se está en este minuto llevando adelante en términos de diligencias tiene que ver con la posible filtración de información privilegiada en alguna causa, en algún tema, de el director de la PDI a Luis Hermosilla, ¿o no? Sí, para que te hagas una idea, te voy a más o menos contar lo que dice el artículo 246 del Código Penal, que dice: el empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregara indebidamente papeles o copias de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo, bla, 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 bla. Para que te hagas una idea, ese es el tenor de lo que se le está imputando. Increíble. Lo que pasa es que, a ver, son conversaciones, ¿eh? Claro. Porque esto tiene que ver con el peritaje que se realizó al teléfono, no sé si al teléfono o a más partes de Luis Hermosilla, es decir, el computador, recuerda tú que se allanó la oficina. Ya, o sea, para efectos prácticos podría haber sido un intercambio correo, chat. Intercambio correo, WhatsApp. Se le entrega información. Y se le entrega información. Pero a ver, es que aquí vamos a tener que ser o insistir en la claridad y transparentar de qué es lo que ocurre con el director de la PDI. Porque una cosa es que le haya entregado información relevante en alguna oportunidad al abogado Luis Hermosilla, que ya fue escandaloso por las redes de contacto que tenía él en el Poder Judicial, pero ahora estamos involucrando al director de la PDI. Una cosa es que el director de la PDI, Claudio, ayúdame con esto, le haya entregado información en base a algún caso
Y más grave aún sería que la solicitud, y que debe haber quedado registrado en esos audios, es que haya omitido hacer diligencias en torno a alguna investigación. Y eso es más grave. Claro. Excelente precisión, Priscila, porque efectivamente hasta ahora lo que podríamos deducir de las imputaciones que se efectúan es que tal vez habría entregado información o habría consentido en entregar algún tipo de información respecto a investigaciones de carácter secreto que él conocería en razón de su función. Pero nada obsta a que además de entregar información, eventualmente tal vez haya una solicitud de ejecutar algún acto o de omitir algún acto que era propio de su cargo, que eso realmente es mucho más grave. Y ahí tenemos un tremendo tema, porque si ya efectivamente se vincula este caso directamente, ya sea por acción o omisión, al director de la Policía de Investigaciones, realmente esto es para que cerremos por fuera, porque no podemos estar hablando que una red de corrupción haya incluso penetrado a las policías de nuestro país. Es que es súper grave, porque insisto, no es, a ver, todo lo que digo es grave. Si fuera un mando medio, un mando menor, sigue siendo súper grave en la policía, pero si se involucra al director de la Policía de Investigaciones de Chile, por supuesto que tiene ribetes, digamos, superlativos. Digamos. Oye, no olvidemos que... Perdón, Claudio, mucho más grave. Sí, lo que pasa es que es mucho más grave, porque cuando tú hablas de que el director es el que ha sido permeabilizado, tienes un problema de que eventualmente te nace el cuestionamiento de si el director eventualmente colaboró con esta gente, ¿a quién es el director dentro de la PDI les puede haber solicitado algún tipo de beneficio, ya sea por acción o omisión, de sus funcionarios que están bajo su dependencia en razón o favor de esta red de corrupción? Sí. Y eso es lo gravísimo, que es distinto cuando es un comisario, un prefecto, alguien que está en mando medio bajo, que no tiene la capacidad de poder mandar para arriba, pero estamos hablando del director. No, y déjame decirte, Claudio, que cuando llegó Sergio Muñoz llega con una promesa de probidad súper importante, porque la imagen de la institución estaba dañada, porque se estaba investigando al anterior Héctor Espinosa por malversación de caudales públicos, por sobresueldo, por depósitos a la señora. Sí. Y él llega diciendo, bueno, vamos a limpiar esta cosa. Y mira, Entonces, más grave todavía. ¿esto es real? O sea, bueno, y eventualmente sería formalizado. Obviamente que cuando una persona es formalizada no es culpable, Claudio, ¿no? Pero evidentemente para pedir la formalización, sobre todo de un cargo tan importante como el director de la PDI, me imagino yo, la Fiscalía debe manejar antecedentes, pero bastante contundentes, ¿o no? El primer antecedente importante que tenemos es el hecho del allanamiento. Para que un juez de la República haya concedido esta medida cautelar intrusiva tan violenta como el allanamiento, es porque el fiscal tiene que haberle demostrado, acompañados antecedentes que efectivamente formen la convicción de que en alguna forma el director de la Policía de Investigaciones algo incorrecto hizo, por algo se autorizó. Y eso ya te da un antecedente de que el Ministerio Público tiene pruebas contundentes de que algo está pasando. Debe tener grabaciones, correo electrónico, algo tiene concreto que le permitió a un juez de la República decir, sí, por favor, adelante, vayan con el allanamiento al director de la Policía de Investigaciones. O sea, la gravedad de esto es tremenda. Imagínate lo que estamos hablando. Mira, tenemos... Mantente en línea, por favor, Claudio, porque también vamos a incluir en esta conversación a Marcelo Drago, el expresidente del Consejo para la Transparencia, que yo me imagino que también se está desayunando con esta información, Marcelo. Hola, buenos días. Sí, impresionante, serio, impactante, histórico, pero yo también me gusta a veces ver el lado positivo de las cosas, en el sentido de que se demuestra que las instituciones funcionan. Puede ser el director general de la PDI, pero un juez va y da la instrucción y se cumple la instrucción y se toman medidas como el allanamiento. Creo que... Pero es que Marcelo, disculpa... En un oscuro, hay que también ver el lado de... Sí, pero Marcelo, yo estoy de acuerdo contigo, digamos, mirar el vaso medio lleno, pero recordemos que acá estamos hablando de un audio que filtró una persona X que permitió, digamos, una abogada sobre una conversación de privados que permitió descubrir una posible red de corrupción. Digo posible porque todo está en investigación, lo que permitió acceder al teléfono de un abogado ultrapoderoso como Luis Hermosilla, digámoslo, un tipo que está de muchos contactos, digamos, en el Poder Judicial, de allá hasta acá, digamos, que podría eventualmente tener nexo en el Servicio de Impuesto Interno, la Comisión del Mercado Financiero. Recordemos que estaba hablando de pasarle plata a alguien para que hiciera las cositas dentro del servicio, o sea, todo lo que revelaron los audios, y que ese teléfono
si me permite especular como ciudadano corriente, debe ser el teléfono del señor Hermosilla uno de los teléfonos más poderosos de Chile, digamos, desde el punto de vista de la agenda de contacto. Entonces, agenda de contacto transversal. Yo también estoy de acuerdo contigo, Marcelo, de que qué bueno que el juez permitió toda esta diligencia y que esto se pilló, o se está pillando, no sé. Pero por otro lado, también fue bastante fortuito como se pilló. Entonces, fortuito porque alguien se enojó y lo filtró, digamos. Entonces, también es como, chuta, ¿cuán podrido está el sistema? Porque a mí no me deja de sorprender día a día. Y también me pregunto, ¿cuán podrido está el sistema? ¿O no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo, mi querido Marcelo? No, yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer como país. Por aparte, yo siempre he promovido tratar de ir monitoreando los niveles de corrupción que existen en el país, no con los indicadores que habitualmente usamos de percepción de corrupción, que la verdad que es otra conversación, pero dicen bien poco. Hay otro análisis que se trata de experiencia de corrupción que yo creo que hay que empezar a usar para saber realmente si se le está ganando o no la batalla a la corrupción. Porque pasan estas cosas, digamos, a veces suena que todo está bien y sucede algo que nos demuestra una red tan profunda, tan grave, tan significativa de poder corrupto como lo que vimos en este caso, como lo vimos anteriormente en otras situaciones, en defraudaciones masivas dentro de instituciones del Estado. Y no sabemos, la verdad, como estos casos subterráneos, no sabemos el nivel de profundidad y de gravedad. Y ahí falta una orientación para la acción. Tuvimos los casos de fundaciones, se formó una comisión, pero se acotó a un tema específico. Yo siempre dije, ¿saben qué? Cuando explotan los casos de corrupción es como cuando se rompe la cañería en una casa, digamos. No sé, la fuga no es en ese punto de la cañería. El problema es la red entera, que ya está vieja y que debe tener un montón de otros problemas. Y si tapamos solo esa cañería, ese punto, sin revisar la red completa, no sacamos nada. Y así en eso estamos. Ahora, el tema es que uno también se pregunta hasta qué punto llega la corrupción, porque hace un par de años nos jactábamos de ser uno de los países menos corruptos de la región y resulta que parece que la realidad de un año hasta esta parte, porque ni siquiera estamos hablando de tanto tiempo, pero al menos un año la realidad nos pegó en la cara. O sea, es que nos iba pegando bofetadas, digamos, progresivamente. O sea, el financiamiento irregular de la política, que también esas cosas quedaron así como que, sí, no, pacto, todos tomados de la mano y una nueva legislación para transparentar el financiamiento de la política, pero también vemos que por otro lado se están financiando políticas a través de fundaciones que supone que estaban para ayudar a colaboraciones del Estado. Por otro lado, vemos gente que dice tener contacto en la Comisión del Mercado Financiero o en el Servicio de Impuestos Internos, que nos coacciona todos los años para pagar impuestos. De lo que estamos orgullosos. Y de lo que estamos orgullosos, evidentemente, digamos. Como institución. Y ahora vemos como otra cosa más, digamos, todo lo que hemos visto, que posiblemente algo tiene que ver el director de la PDI. Entonces, la pregunta de mi compañera es más que razonable, digamos, ¿hasta dónde llega todo esto, digamos? Totalmente. A ver, yo lo he dicho antes, los indicadores que tenemos, oficiales, formales, no dicen nada. No dicen nada y son al final una distracción, una desorientación cuando dice subimos 3 puntos en el ranking, bajamos 3 puntos en el ranking. Ahora, cuando hay un dicho gringo que dice que los pescados se pudren desde la cabeza. Y claro, estamos viendo eso. Me preocupa el resto de la institución de la Policía de Investigaciones. No es el primer director que tiene reproches de materia de corrupción. Hay otro anterior que también. Y creo que aquí hay que tomar, cuando se descubren estos casos, afortunadamente la reacción que existe en el país no es de esconderlo y no de minimizarlo, sino que de reaccionar, legislar y tratar de abordarlo. Pero creo que las últimas veces que hemos hecho eso ha sido débil. Creo que ahora hay que tomar esto como un problema sistémico, hay que revisar todos los ámbitos donde se toman decisiones que implican grandes sumas de dinero y revisar cómo llegó esto hasta la cúspide de la Policía de Investigaciones. Obviamente esto es una medida investigativa, todavía no sabemos las aristas que tiene ni la responsabilidad del director
en esta materia, pero bueno, pero cuando se sepa creo que las medidas se tienen que tomar. Marcelo, pero aquí deberíamos proceder de una forma distinta porque no es cualquier autoridad, es la autoridad que está a cargo de investigaciones. Entonces, si va a ser formalizado, uno supone que al menos va a ser o suspendido del cargo o va a dejar de ejercer durante este periodo porque resulta que está a cargo de las investigaciones. No, pero a ver, hay que remover. Si se va a formalizar, él tiene que renunciar y tiene que salir del cargo. O sea, no hay ningún margen ahí. Creo que no es posible que se mantengan en su cargo si es formalizado. ¿Ese debería ser Si el lo paso siguiente que veamos hoy día, por ejemplo? No sé, esto no creo. Pero es que es de Yo creo sentido falta común. para eso, digamos. Pero eso es materia de lo que están investigando. El Ministerio Público debe tener los antecedentes y seguramente nos vamos a ir informando. Pero si se llega a anunciar la formalización del director general de Carabineros, no cabe otra cosa que la renuncia o su remoción, digamos. Eso creo que no hay ningún margen de maniobra. Es que yo insisto, si es una persona que está a cargo de las investigaciones tan delicadas además, a ver, ¿cómo decirlo? Es contradictorio que él siga en el cargo si además va a ser investigado. Y además a cargo de las otras investigaciones por las cuales está siendo investigado. O sea, Lo que pasa es que puede poner en riesgo el éxito de la investigación. Claro. Por el uso de su cargo. O sea, en términos bien simples. O sea, si a él lo formalizan y después se va de nuevo a su oficina, va a seguir a cargo de la Policía de Investigaciones, eventualmente uno podría pensar que puede ocupar la propia influencia que tiene en la institución para, no sé, remover pruebas o qué sé yo, borrar esto, hacer... Ahora, desde el punto de vista del gobierno, entiendo la doctrina, comillas, por decirlo de alguna forma, es esperar a las formalizaciones para saber cuáles son los cargos y qué es lo que... no, bueno, claro. Y los argumentos. Puede ser. Entiendo. Ahora, la diferencia, por ejemplo, con el general director de Carabineros, yo me atrevería a decir, yo no sé qué opinas tú, Marcelo, y qué opinan ustedes también, por supuesto. Por un hecho puntual. Es que uno tiene que ver con la labor policial que está, digamos, se cuestiona si la labor policial que realizó en su minuto estaba acorde con el derecho. Claro. Lo otro es derechamente, digamos, participar de la investigación. Eventualmente, siempre tenemos que hablar eventualmente porque todo está en investigación y todavía no se formaliza el director, pero eventualmente sería un delito ya de corrupción, derechamente tal, es decir, de privilegio en los contactos, de información privilegiada, o sea, entonces son dos carriles distintos, me da la sensación, Marcelo, no sé qué opinas tú. Son carriles distintos, pero el nivel de reproche, de gravedad, creo que depende de las circunstancias y la mirada de cada uno. Claro. Va a depender de cuál es peor, porque a uno se le acusa de dar instrucciones en materia que terminaron en violaciones de los derechos humanos. Creo que la envergadura de eso, en cualquier ámbito, es de la mayor gravedad. Yo creo que es más grave violar los derechos humanos que un acto de corrupción. Pero tú tienes razón también, en esa circunstancia Carabineros está mediatizado, son instrucciones, ese cuadro todavía no está totalmente claro. Aquí yo me imagino que son involucramientos, una responsabilidad, una conexión directa del director de investigaciones con esta red de corrupción. Marcelo, creo que efectivamente tiene un nivel de reproche gravísimo. Sí, Marcelo, a lo que vamos es que en este caso sí es distinto, porque por eso también te quiero pedir tu opinión, porque resulta que el director de la Policía de Investigaciones es juez y parte. En el fondo él está siendo investigado, pero además tiene mucha investigación, muchos procesos a su cargo, que son delicados y que tienen que ver con Luis Hermosilla. Entonces, por eso, además, ahora, él siendo investigado por una conversación que habría tenido o constituiría delito con el abogado Luis Hermosilla, está siendo juez y parte en este caso. Por eso, quizá la remoción debe ser inmediata. Yo creo que, a ver, por lo pronto yo creo que tiene que ser suspendido. Al menos suspendido. Yo creo que uno esperaría medidas del gobierno ahora ya. ¿Y quién está a cargo de eso? ¿Sería el presidente? Sí, es un cargo que depende directamente del presidente de la República y él puede disponer, pedir la renuncia en cualquier minuto. Y si se anuncia una formalización, si la Fiscalía pide una fecha para formalizarlo, lo hace de inmediato porque recordemos que es un allanamiento. A él no se le ha detenido hasta donde sabemos, digamos. Entiendo que ya hay una formalización. Pero al director general
Sí, mira, aquí tenemos la información con Francesco. No, claro, lo que sabemos hasta ahora es que la intención de la Fiscalía es formalizar... Le había pedido fecha y hora. Exactamente. Ahora, eso depende después también del juez y hay que ver que eso se consolide. Pero la PDI, la Policía de Investigaciones, evacuó un comunicado público. Ya. Me parece, Asuntos Públicos de la PDI nos dice lo siguiente. Atención, Marcelo, tú también. Comunicado de prensa. Dice, Santiago, 15 de marzo del 2024. Respecto a las diligencias realizadas el día de hoy que involucran al director general de la PDI en el marco de una investigación de la Fiscalía Oriente, se informa, primero, que la institución y el director general también, o sea, se hace cargo del propio director, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan, esta palabra es clave, judicialmente los hechos. Y después, en un mensaje a la comunidad, dice, como institución permanente del Estado de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública y el país. Y eso sería todo. Ellos cumplieron con hacer el colaboración, comunicado. básicamente. Sí. Qué bueno que lo sacaron rápido, digamos, eso está bien. Está bien. Pero también no hay mucho aquí. No hay mucho que decir. No hay mucho. Lo justo y necesario, digamos. Sí. No, yo creo que reafirma un poco lo que... Yo creo que ellos también están tan sorprendidos como nosotros e insistir en que sencillamente la situación del director general de Carabineros a partir de este minuto, sobre todo si el Ministerio Público anuncia formalizaciones, es totalmente insostenible, digamos. No es posible que se mantenga en su cargo. Efectivamente tiene un control sobre las investigaciones, sobre la posibilidad de encubrir, de falsear, de eliminar pruebas que puedan involucrarlo a él u a otras personas que eventualmente están involucradas en esta red y sencillamente no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en su cargo. Marcelo, cuando empezamos a hablar y yo te preguntaba cómo recibe esta noticia, porque también te estás desayunando y tú lo primero que dijiste es que esto es histórico. ¿Es un terremoto lo que nosotros estamos presenciando? No, totalmente. Yo creo que a todos los niveles, no solo para la PDI, sino que para el país en materia institucional, que se tomen medidas de ese nivel donde el principal responsable, uno de los principales responsables de la seguridad pública, de las investigaciones judiciales, las investigaciones de los delitos, esté siendo investigado directamente y allanado, es histórico, digamos. Y por eso yo me gusta ver el lado positivo. En otros países sencillamente ni se atreven a hacerlo. Un juez no se atrevería a ordenar el allanamiento de un director de investigaciones porque ese juez va a tener miedo a represalia, ese juez tendría miedo a atentados contra su persona, contra su familia, ese juez tendría razones para pensar que su carrera se acabó, digamos. Y afortunadamente en Chile no hemos llegado a ese punto y los jueces y el Ministerio Público se atreve a hacer estas cosas porque siente la confianza y el respaldo institucional para hacerlo. Hay una curva de corrupción donde la gente está dispuesta, en un punto de esa curva sigue estando dispuesta a denunciar a sus pares cuando presencia actos de corrupción, sigue estar dispuesta a no participar, sigue estar dispuesta a no involucrarse a ir contra los actos de corrupción, siendo funcionarios del Estado, presenciando esta situación. En otros países esa curva se corta en un punto, se quiebra y esos funcionarios dejan de denunciar por temor a represalia, a veces participan directamente, no porque quieran, sino que porque no tienen alternativa o dejan que las cosas pasen y no se involucran. Esos países entran en una dinámica, la verdad, de corrupción, de una espiral de la cual no salen nunca. Nosotros en Chile, afortunadamente, creo ¿Marcelo? Que hasta el minuto no hemos llegado a ese punto. Pensando en la formalización, si finalmente la Fiscalía logra concretarla el día martes, como eso, lo que se ha informado, lo que sabemos hasta ahora, tendrían que, si esto se dio a raíz de los peritajes en el teléfono de Luis Hermosilla, ¿eso es lo que la Fiscalía le va a presentar al juez? ¿Eso es lo que van a llevar? Mire, esta es la información que tenemos del teléfono. ¿De esa forma se concreta esa formalización? La Fiscalía va a mostrar todos los antecedentes que permitan determinar de que estas personas están involucradas en la comisión de ciertos delitos. Primero determinar que hay delitos, creo que eso es bien claro, y después cómo están ellos, cómo participan de la comisión de estos delitos en sus distintos roles. Y eso es lo que va a mostrar, digamos. Solo para pedir que tiene antecedentes
fundados para llevar adelante una investigación y le van a pedir al juez tener un plazo para investigar, etc. Ese es el tema, Marcelo, porque además, ¿quién va a quedar a cargo de la investigación? Bueno, afortunadamente en Chile tenemos este doble rol de carabineros de investigaciones que ha servido de balance, de chequeo. En otros países eso no existe. Si uno está involucrado, tenemos al otro para que pueda investigar sobre ello. Es que el tema que quienes investigan los casos de corrupción es la PDI. Es la PDI, pero Carabineros también tiene no solo facultades, sino que equipos para hacerlo. Y si la PDI está involucrada en esto, va a tener que ser Carabineros. Eso no cabe. Ahora, Marcelo, hay otras dudas que asaltan y por supuesto que son evidentes, porque el daño a la institución que se genera a raíz de este caso es enorme. En medio de una crisis de corrupción y una crisis de seguridad, se acaba de formar el nuevo equipo ECO que persigue el crimen organizado. Y si estamos hablando de este nivel de corrupción, ¿qué esperamos para el resto de las investigaciones? Si por eso se siembra un manto de duda en la institución, es muy dañino lo que estamos viendo hoy día. No, totalmente. Veamos la extensión y el involucramiento de esto. Si efectivamente el director general está involucrado de manera personal, exclusivamente, o tenía equipo, otras personas al interior. Bien, nosotros tenemos en muy poco tiempo explotado la situación de crimen organizado, se ha extendido, tenemos muertos todos los días en alguna zanja, en algún canal, a veces partes de personas. Eso habla de una red que está actuando en el país. Y yo siempre pensaba, bueno, afortunadamente esas redes pueden permear a ciertos sectores, digamos, puede permear incluso la política, por ejemplo, a nivel municipal en algunos puntos del país, como pasó con el narcotráfico. Pero mientras no permeen a la policía, estamos bien, digamos. Mientras no exista una alianza entre este crimen organizado y Carabineros o una policía de investigaciones en puntos determinados, como ha pasado en otros países, como pasó en México, como se detectó en Ecuador, como en varias otras situaciones, el crimen organizado logró penetrar y permear a las policías, sí, y con eso controlar, digamos, y protegerse. Eso no lo habíamos visto en Chile, espero que no lo veamos en el corto plazo. Y eso hace pensar que la batalla contra el crimen organizado es posible, digamos, es viable con estos equipos. En otros lados han tenido que rehacer equipos, incluso a veces involucrar al ejército en formar nuevos policías e instalarse territorialmente, porque sencillamente las policías locales estaban totalmente involucradas con las redes corruptas. Obviamente no vamos a meter a todos los funcionarios de la PDI en el saco, digamos, pero evidentemente... tampoco uno podría descartar, porque para ser director de la Policía de Investigaciones tiene que pasar por diferentes estamentos, diferentes oficinas, diferentes rangos. Nada dice que eventualmente esto podría estar, digamos, en algunos lugares puntualmente y se dé, digamos, este tipo de práctica. No voy a poner en duda a los funcionarios de la PDI, porque sí, siempre han demostrado su compromiso, digamos, con el país. Y porque deben ser los más enojados con todo esto. Además, deben ser los más enojados y los más perjudicados. Pero, evidentemente, acá, además, no estamos hablando de... que eso también es súper preocupante, porque siempre miramos al crimen organizado, al narcotráfico, que esté allá, que la inmigración irregular, que, por dicho sea de paso, es la PDI la que está a cargo de eso. También es parte de Interpol, la Policía Internacional. Pero aquí estamos hablando de la posible participación en crímenes de cuello y corbata. Aquí no estamos hablando de lumpen. Aquí estamos hablando de abogados poderosos, manejando mucho dinero. Y a ver, ¿a qué voy con esto, digamos? O sea, no solamente la corrupción puede penetrar desde el crimen organizado, el narcotráfico, del lumpen. No, también puede entrar del otro crimen, el de cuello y corbata, digamos. Entonces, el cuento es... ¿Cómo protejo yo esto, digamos, desde toda la... Claro, lo que pasa es que además lo que uno se pregunta, Marcelo, y solo para complementar eso, para qué decir en buen chileno, ¿qué fue lo que ofreció, o habría ofrecido, porque todo esto es una investigación, pero qué habría ofrecido un abogado al director de la PDI para obtener información? Que haya cambio, digamos. Que haya cambio, porque si hay algo a cambio es porque quizás hay unas terceras personas que también están ofreciendo, no sé, si beneficio, dinero. Entonces, por eso es una cosa que no queda entre ellos dos. Que no queda entre ellos dos.
si hay ahí algún acuerdo, es porque también se necesita redes de contacto para poder, no sé, cumplir con esa promesa. No sé si me explico, Marcelo. El riesgo no solo está en el crimen organizado, también está en el dinero de los poderosos, por decirlo en los simple. Favores, Claro. entre comillas, en los favores. Lo que quiero decir es que la Policía de Investigaciones creo que es capaz de enfrentar el crimen organizado, todavía. Y Carabineros también, y la institucionalidad chilena. Eso como en la nota particular del crimen organizado, que yo creo que es una de las situaciones más graves que está viendo. Y uno espera y queremos seguir creyendo que es así. Sí, yo creo que vamos a ver las aristas de esta investigación hasta dónde llega, pero yo creo que eso hoy día es así. Y creo que es bueno separar efectivamente la situación del director general de investigaciones del resto de los funcionarios. Creo que el punto que hacen ustedes es muy importante. No tenemos una situación generalizada de corrupción en la PDI, nos vemos todos los días agentes de la PDI involucrados en temas de corrupción. Eso no es así. Cierto. Eso no es así, y es bueno señalarlo y separar, digamos. Sí. Porque creo que efectivamente los más afectados esta mañana, nosotros estamos infectados, pero los más afectados esta mañana son ese funcionario que está en terreno, que está investigando narcotráfico. Que se saca la mugre y que se expone, además, todos los días. Exactamente, está investigando los homicidios, la red de narcotráfico, etc. Pero efectivamente creo que lo que pasa acá es que se descubre una red de corrupción de élite, de cuello y corbata, que está penetrando a los más altos niveles, digamos, con redes en el poder, en distintas instituciones que toman decisiones que involucran cientos y miles de millones de pesos, y yo creo que lo que mueve esto es sencillamente dinero, digamos, dinero y a gran escala. Veamos qué es lo que tiene efectivamente el Ministerio Público, qué dicen esos registros de los teléfonos celulares y hasta dónde llega todo esto, digamos. Pero bueno, es bueno que ahora nos enteramos porque ha habido tanto silencio en esta investigación. Por varios meses, esto lo conversamos antes, y después hubo mucho silencio, no nos enteramos de nada, y muchos se preguntaban, bueno, ¿y en qué está esto? Bueno, y creo que ahora están los resultados, y por eso el sigilo, creo, del Ministerio Público y de los investigadores. Pero sí, aquí lo que estamos viendo es que hay una red de corrupción al más alto nivel, al estilo de lo que plantean en los gringos, digamos, lo que decía esto de que se corrompe por la cabeza del pescado, y ojalá que se descubra realmente a fondo y se puedan establecer las responsabilidades y se pueda limpiar y recuperar la confianza en las instituciones públicas. Sí, ¿y qué habría detrás? Mire, por favor, manténgase, Marcelo Drago, en esta conversación porque es muy importante también ver su punto de vista, pero quiero volver con Claudio Rojas. Como abogado, Claudio, además que desde el inicio del escándalo del abogado Luis Hermosilla y sus redes de contacto, nosotros estuvimos contigo conversando aquí en el estudio, pero aquí básicamente estamos hablando de una situación que, tal como ha dicho Marcelo Drago, es histórica y que por supuesto daña a una institución. Lo importante en la investigación, Claudio, aquí es determinar y tirar el hilo de qué había detrás de todo esto, por qué lo que se está investigando. ¿A cambio de qué se filtró? Conversaciones entre Hermosilla y el director de la PDI que constituirían delitos. Claro, ¿cuál fue la causa? ¿Y a eso tenemos que llegar, Claudio? Miren, sí, efectivamente, tremendo tema. Y ojo, ¿se recuerdan ustedes quién fue la policía que tuvo a su cargo la investigación del caso Hermosilla cuando descubren todo este tema con los hermanos Sauer y toda la filtración? El fiscal de la causa destina a Carabineros de Chile, concretamente a la OS7, a efectuar los allanamientos y a requisar los celulares y todas las diligencias, computadores, todo. ¿Se acuerdan que lo transmitimos en vivo? En la oficina de Luis Hermosilla. ¿Se imaginan ustedes si la Fiscalía hubiese determinado que la Policía de Investigaciones fuera la que hubiese realizado este allanamiento, incautación de teléfono y computadores? ¿Estaríamos sabiendo hoy día la noticia que tanto nos impacta? Buena pregunta. Que no. Se los pongo arriba de la mesa, Entonces la verdad es que, por una cosa media azarosa que el fiscal decidió, no sé, tal vez no fue azaroso, sino que confiaba mucho más en el equipo de Carabineros, en definitiva hemos llegado a saber un hecho histórico, que directamente podemos tener vinculado a un director de la Policía de Investigaciones con una red de corrupción. Y ojo, red de corrupción lo pongo en términos generales, porque esto incluso te puede dar para crimen organizado, puede dar para muchísimo. Porque hay que ver, y ahí viene la respuesta a lo que me están preguntando ustedes,
¿Qué fue lo que recibía el director de la Policía de Investigaciones a cambio de entregar información, de silencio, de generar favores o de, en definitiva, no hacer nada o dar tal vez instrucciones a sus inferiores de actuar de tal o cual manera? Claro. Esto es gravísimo. ¿Y sabes por qué, Claudio? Porque estamos hablando de un abogado que representa a terceras personas. Entonces, por eso es importante saber de dónde viene esta cadena que llega al director de la Policía de Investigaciones. ¿Quiénes más están detrás de estas conversaciones que constituirían delito? Exactamente, porque como bien sabemos, Luis Hermosilla no iba directamente y le pagaba tal vez a los funcionarios él. Recordemos que en el Servicio de Impuesto Interno tenía esta abogada intermediaria que iba a pagarle a los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. En la Comisión del Mercado Financiero también tenían que mojar a algunos funcionarios que llevaban un proceso en contra de los hermanos Sauer para los efectos de que las resoluciones les salieran bastante favorables. Ahí, entonces siempre ocupando palos blancos. La pregunta del millón es: ¿quién o cómo se le entregó algún tipo de beneficio al director de la Policía Nacional de Investigaciones para los efectos de que, ojo, sabiendo el riesgo que corría, porque él lo hace todos los días? Ellos todos los días pinchan el teléfono, ellos todos los días saben efectivamente cuáles son las responsabilidades que pueden tener. ¿Por qué el director de la Policía de Investigaciones acepta este riesgo de comunicarse con un abogado en tales o cuales términos, ojo, y dentro de una investigación? Porque para que se haya decretado dentro de la investigación, en que el caso concreto tiene que ser vinculado a esta investigación. Es que no solamente... O sea, no es por a ver, es que eso es súper interesante, Claudio. Disculpa, Sí. Solamente para aclarar. Hay que determinar, o no sé si está determinado ya, porque me imagino que tenemos mucho por conocer, que ver, a lo mejor, si es la que formalización. efectivamente la conversación o el intercambio eventual, ¿no es cierto? Sí. Todo en supuesto, todo en condicional, de el abogado Luis Hermosilla con el director de la Policía de Investigaciones, hay que determinar si tiene que ver con el caso que está siendo investigado el señor Hermosilla. Claro, Me sí, refiero el posible soborno a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y la Comisión del Mercado Financiero con este señor Sauer y que todo ese cuento, o a propósito de la revisión del teléfono del señor Hermosilla, se descubrió que en otra causa Exacto. colaboró, Era lo que yo te decía al habría principio. eventualmente colaborado el director de la PDI con Luis Hermosilla. Que eso es lo que ¿O no no? sabemos, ese vínculo. Les pongo una hipótesis. Ustedes saben que para los delitos económicos, uno de los peritajes, una de las pruebas más importantes son las que efectúa normalmente la BRIDEC, la Brigada de Delitos Sí. Económicos de la Policía de Investigaciones. Imagínate tú que eventualmente estos informes de la PDI tenían que ir tanto al servicio, al DIRET, al Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, como a la investigación que se llevaba en la Comisión de Mercado Financiero. Imagínate tú que eventualmente estos informes fueron acomodados de cierta manera para que las responsabilidades penales no fuesen tan claras, por decirlo de alguna forma suave. ¿Te das No, cuenta no. la gravedad de lo que podemos estar hablando? No, por supuesto. O sea, lo que tú planteas, Claudio, todo esto, vuelvo sobre el punto. En hipotético, obviamente. en la hipótesis de que existía un vínculo mayor, cualquier causa, digamos, investigada por la BRIDEC, tú dices, perfectamente podría ser una investigación manipulada para que este señor saliera libre de polvo y paja. Exacto, por eso que podemos incluso estar hablando de crimen organizado a este nivel, porque esa es la complejidad de que sea el director de la policía y no sea un prefecto, un comisario. Esa es la complejidad, porque todos reportan a él y todos le deben obediencia, en definitiva, al director. Entonces, una debida obediencia por un tema de mando. Entonces, ahí tienes un problema tremendamente grave que te cuestiona todo el actuar de la Policía de Investigaciones y hace un daño tremendo a la institución, un daño tremendo. ¿Tú crees que debería salir del cargo? La inhabilidad sí o sí tiene que darse. ¿Por qué? A diferencia de lo que ocurrió con el caso de Carabineros, que yo estoy un poco en desacuerdo con lo que está planteando Marcelo, si no me equivoco, Sí. tiene que ver con que, en definitiva, por rango, por mando, acá el que era el director de Carabineros estaba respondiendo por actos o omisiones efectivamente causadas por sus inferiores, pero no directamente él. Acá es el director el que incurrió en los actos. Y ojo, actos constitutivos de delito directamente. Actos que son totalmente reprochables con el cargo, o sea, con cualquier policía. Más aún si estamos hablando del director de la policía. Es que por eso estábamos hablando de que en su caso hay que adoptar una medida adicional o tratarlo de forma distinta, porque resulta que en esta situación él termina siendo juez y parte, está siendo investigado y además está a cargo de muchas investigaciones. Lógicamente, o sea, más que está a cargo de muchas investigaciones, en este caso él es investigado en un delito, donde eventualmente la policía puede haber evacuado informes, donde la policía puede haber tenido algún grado de participación. Por lo tanto, la separación del director de las fuerzas debe ser inmediata.
y debe efectuarse, o sea, formalizado debería generarse automáticamente la inhabilidad del cargo, automáticamente. Y ojo, eso también efectivamente corresponde directamente al presidente de la República. Debería, yo creo, lo mínimo es sacarlo del cargo inmediatamente, solamente por el hecho de haber estado vinculado. Y otro tema, por ahí decía el Repe, es que el teléfono de Luis Mosilla debe ser uno de los teléfonos de uno de los abogados más poderosos de Chile. En este caso concreto, tal vez solamente está vinculado el director de la Policía de Investigaciones, pero ese teléfono, si lo vinculas a una serie de otros casos que tal vez ya fueron sentenciados o que actualmente se están investigando con redes de contactos políticos, con redes de contactos judiciales, con redes de contactos policiales, ojo, esto puede ser la punta del iceberg, el abrir el teléfono de Luis Hermosilla. Uy, se abre una caja de Pandora. Chuta. Yo entiendo que la investigación por el famoso caso audio se dividió en tres por lo grande que era. Porque por una parte tenían que investigar el audio mismo, lo que decían esas personas, porque no basta con lo que digan, había que demostrar, hay que buscar las pruebas de que lo que dijeron era cierto. Claro. Eso por una parte. Por otra, estaba la investigación de quién filtró el audio, porque eso también tenía que ver con ciertas querellas. Y hay otra más, que es cómo operaba este mundo, estas empresas, para justamente defraudar al Estado. Dicho eso, en 100 días... Como es súper hermética la investigación, no habíamos tenido resultados en términos públicos. No sabíamos, las personas que estaban siendo, que fueron investigadas por sumario en el Servicio de Impuestos Internos quedaron, finalmente siguieron en sus cargos porque no se descubrió nada, no teníamos más información. Esto, Claudio, es lo primero que sabemos, al menos públicamente vinculado a uno de los sujetos que estaba en el audio, en el famoso audio. No sabemos si tiene relación con eso que dijeron allí o no, pero sí es lo primero que tenemos como resultado después de 100 días. Absolutamente. Estamos conociendo algo más. Lo que pasa es que esas son las diligencias que nosotros vamos tomando conocimiento porque son de pública notoriedad, pero se pueden haber efectuado muchísimas diligencias intrusivas que nosotros no tenemos conocimiento. Por ejemplo, pinchazos de teléfono, por ejemplo, a la incautación de algún tipo de documentación que nosotros no hayamos tenido conocimiento. Ahora, el allanamiento lo vemos todos y todos sabemos que está ocurriendo porque es un hecho público, pero yo creo que la Fiscalía, para haber convencido a un juez de conceder esta medida, ojo, es súper complejo, no es fácil, no llegar y decirle, juez, mire, yo creo que tengo la idea de que algo... No, tú tienes que tener algún tipo de prueba certera, concreta, claro, que genere alguna presunción en el juez para decir, sí, vayan allá en la casa del director de la Policía de Investigaciones. Y eso es lo que me hace pensar que eventualmente en esta investigación, estos 100 días, ha logrado muchos resultados y que lógicamente se están traduciendo en las diligencias que estamos viendo todos nosotros. No cabe ninguna duda porque... Oye, no es menor la decisión que tiene que tomar un juez. Exacto. O sea, tiene que sopesar todos los eventos de prueba que le presenta la Fiscalía, el derecho y todo, y sopesar, obviamente, ¿no es cierto?, la envergadura de la autoridad a la cual se le está pidiendo allanar su oficina y su domicilio. O sea, yo me imagino que obviamente que el derecho juega, pero... O sea, es lo más importante, pero también en esa conversa me imagino que el juez le debe decir al fiscal, oiga, salga al pizarrón y convénzame que tengo que autorizarle esta diligencia. Pero me tiene que convencer, no en un 99,9, en un 100, por la prominencia de quien usted está investigando. O sea, ¿o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, es que tienes toda la razón, porque eventualmente para cualquier diligencia tan intrusiva como un allanamiento, el juez efectivamente requiere una convicción altísima, claro, de que las pruebas te conducen a algo. Pero ojo, acá hay un tema de criterio. Tú sabes que al autorizar este tipo de medidas en contra del director de una de las policías, es una afectación no solamente a él, sino que a toda la institucionalidad del país. Así es. Entonces, por un tema de criterio, es que el juez, ojo, le dice, ok, está bien, aquí sí que tenéis que convencerme, porque si voy a afectar la institucionalidad del país es porque tenéis que tener realmente antecedentes que me convenzan. Claro, es muy distinto, claro. O sea, no es decir, mire, juez, ¿sabe qué? Quiero llenar esa casa en la esquina porque estoy convencido de que hay como 20 matas de marihuana. ¿Ah? No, aquí estamos hablando de una cosa que va a tener repercusiones como la que está teniendo ahora, digamos, y eso que estábamos recién partiendo y esto lo conocimos hace unos minutos nomás. Claro, ese juez de la República sabe que aquí se va a poner en cuestión el prestigio de la institución completa. Es así de fuerte la decisión que toma, porque si él no sopesa bien los hechos, de todas maneras va a quedar en el cuestionamiento público la PDI. O sea, por más que después te digan, no, mira, fue un error, no había evidencia, lo claro, mismo. Eso es lo grave, lo delicado, digamos. Eso es lo delicado. Mira, ¿hay algunas repercusiones políticas ya o no? Sí. Hay repercusiones. Tenemos el tuit de Evelyn Matei. Dice, la información que conocemos del director de la PDI
es de extrema gravedad y un duro golpe a la institución y al país. Solo espero que la justicia investigue a fondo y sancione, en caso que corresponda, a todos los responsables con penas ejemplificadoras. La corrupción daña gravemente a la democracia y la confianza de los ciudadanos. Ahora, la alcaldesa de Providencia se manifestó ahí. En cuanto a cómo se entera la Fiscalía, no es que una persona haya entregado un audio de una conversación del director de la PDI con Luis Hermosilla, sino que el teléfono que fue incautado a fines del año pasado de Luis Hermosilla, en la investigación y todos los peritajes que se han realizado de ese teléfono, se encontró una conversación entre ambos. Claro. Es súper importante aclarar esto porque es relevante saber cómo nos hemos ido enterando de las cosas, que fue a raíz del escándalo de... No, por eso decía que el teléfono de sí, Luis Hermosilla es debe efectivamente ser así. El teléfono más poderoso, uno de los más poderosos de Chile, por todos los contactos que tiene, los chats que ha tenido, llamadas, correos recibidos. ¿Qué sé yo? Iba a representar hasta hace poco al asesor más importante del presidente de la República, Miguel Crispi. Lo representó y tuvo que... O sea, Miguel Crispi decidió dejar de lado su representación porque se metió en este caso, pero hasta hace poco esa era la pega que tenía. Sí, claro. Y es una investigación que partió con la PDI y que efectivamente después la continuó Carabineros. Entonces es Carabineros quien está investigando el teléfono. Marcelo, ya aquí entregamos varias percepciones, también reacciones y otros antecedentes. ¿Qué nos puedes seguir aportando tú? Mira, Priscila, creo que sobre todo lo que ustedes han conversado en el último minuto sobre lo que pudo haber sopesado después para tomar esta decisión, habla de la fortaleza de nuestras instituciones para enfrentar cuestiones de esta escala, de esta gravedad. Creo que si se está investigando, si se atreven a dar este paso, digamos, de allanar al director general de investigaciones, quiere decir que, bueno, que deben haber antecedentes fundados, pero además que se sienten respaldados por la Constitución, por la institucionalidad, por las reglas del juego que nos dimos para dar estos pasos. Claro, qué bueno que no le tembló la mano. En otras jurisdicciones muy cercanas no pasa nada de esto. Nada de esto, digamos. Nadie se atreve siquiera a dar el paso y las decisiones judiciales, penales, se limitan a los ámbitos donde la gente no tiene influencia, no tiene poder, al delincuente común y no logra llegar a enfrentar corrupciones que tocan a la cima. Y en este caso está tocando la cima. Marcelo. Creo que en ese sentido hay que mirar también el lado bueno de que hay instituciones que están funcionando, hay responsables de esas instituciones que siguen funcionando, que toman decisiones, que se atreven a hacerlo y que llegan hasta las últimas consecuencias. Y cuando tú dices llegar hasta las últimas consecuencias, también tiene que ver con transparentar todo el proceso y lo que hay detrás de la intención de esa conversación. Porque es bien difícil pensar que solo los dos están involucrados. Primero, descartar que son íntimos amigos que se pueden contar cosas, por una parte. Entonces, si no son íntimos amigos, que se están contando cosas que ya son delicadas, hay algo mucho más de fondo ahí. Hay una intención y además terceras personas. Por eso yo creo que esto va a chorrear en buen chileno a otras personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Yo creo que va a alcanzar investigaciones que tuvo cargo la PDI, donde el director general pudo haber intervenido y que tengan relación directa o indirectamente con el abogado Luis Hermosilla, donde parte toda esta historia, digamos. Sí. Creo que ahí va a haber que realizar una revisión completa y ver si el director se involucró, cambió, tomó decisiones, pidió investigar, pidió dejar de investigar, qué es lo que pasó ahí. Y ahí yo creo que se va a expandir esta situación. Creo que el resto de los funcionarios de la policía en eso no tienen por qué haberse enterado que su director general estaba tomando este tipo de decisiones influenciado desde afuera, si es que es el caso y se descubre de esta forma. Pudo haber pensado de buena fe que se estaban dirigiendo con mérito público, pero bueno, todo esto ya estamos en el espacio de la especulación. Lo concreto es que este allanamiento habla de que existen antecedentes que pueden involucrar al director general y eso tiene que transparentarse completamente. O sea, completamente, y hay que establecer a cambio de qué. Simplemente fue una relación, plata, algún beneficio, social, ¿a cambio de qué?
de que haya existido este intercambio de información, siempre la transacción tiene que completarse, no solamente con lo que recibió uno, sino que hay que investigar la vuelta completa. Yo creo que vamos a saber si la policía, porque efectivamente el colega mencionaba de estas son las medidas que nos enteramos, porque son bien públicas y son físicas, que hay alguien que está entrando a allanar, pero pueden haber intervenciones telefónicas, alzamientos del secreto bancario u otros que vamos a saber en el corto plazo para seguir si efectivamente hubo dinero, dónde fue a dar ese dinero, Marcelo, y cómo se beneficiaron. Marcelo, el tema es que si hubo dinero, hay que considerar que en el primer escándalo de Luis Hermosilla, el dinero no salía de su bolsillo, el dinero se lo daban terceras personas. Entonces, por eso es súper importante saber de dónde venía ese dinero, si es que hubo dinero a cambio, o de dónde venía el beneficio, si es que había un beneficio ofrecido a cambio. Por eso yo insisto en que va a ser muy relevante saber hasta dónde llegamos al final de esta cadena. Claro. No, totalmente. Tiene que darse a conocer todo. Afortunadamente, esta investigación judicial tiene las herramientas necesarias, yo creo que para poder escarbar en todos los puntos y después enterarnos qué sucedió en cada aspecto. Hay un proceso largo de por medio. Pasaron, ¿cuántos? 100 días entre una situación y el allanamiento que estamos viendo ahora. 100 días. Y seguramente en adelante, después de las formalizaciones, va a seguir la investigación y después van a comenzar los juicios y nos vamos a ir enterando de todo. Pero uno puede esperar que al final la verdad aflore y sepamos quiénes estuvieron involucrados, de qué forma y hasta dónde la institución de investigaciones fue dañada con esto. Ahora, una sola cosa, que no necesariamente que hay plata, no hay que descartarlo, pero entendamos una cosa. Luis Hermosilla representó a Andrés Chadwick, que fue ministro del Interior. Ahora iba a representar al asesor más importante del presidente. Claro. Cuando lo político y lo técnico muchas veces se mezcla. Y tú vas pagando favores, vas haciendo favores. Y tú perfectamente puedes haberle comentado alguna vez, miren, esta persona yo la escalaría en la PDI, porque la verdad las cosas es que es una persona ¿pero qué muy tanto buena. más va a escalar el director de la PDI? Antes. Tú vas conociendo a las personas, vas haciendo nexos, vas generando favores, vas pagando deudas. Sí. Y que no necesariamente es dinero, sino que llegar al cargo, estar en una terna. ¿Quién es Luis Hermosilla en la política? No solamente un abogado, un hombre influyente, que conoce mucha gente. Entonces puede ser que esto sea una vuelta de mano. Yo no lo descartaría, porque si nos movemos solo por la lista plata y no encontramos plata, puede ser que no es solo plata. Que hay que mirar para atrás. También puede ser tráfico de influencia.